nuevamente la grabación. Al momento de colocar la calificación, pues pueden revisar, digamos, con calma en un espacio diferente a lo que sería esta presentación. Pues bueno, muchachos, les presento y aquí tenemos a Laura Pamplona, ella es exalumna de aquí del programa de economía. Entonces va a ser uno de nuestros evaluadores. Digamos, el otro evaluador que tendríamos también es Gustavo Hernández. Él en este momento se desempeña como subdirector de estudios económicos, de área de estudios económicos en el Departamento Nacional de Planeación. Los otros dos jubilados, como les comentaban, aquí sería el profesor Iván. ¿Cómo están? Y, digamos, en principio, mi persona. Pues la cuestión es que hay que ser bastante juiciosos con la parte del tiempo. Entonces yo les estaré señalando cuando les queden 3 minutos, un minuto para que vayan concluyendo lo que van presentando, vayan, digamos, sintetizando ya lo que les queda. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, pues esto. Si me cuenta que ninguno ha tocado presentación. Sí, yo las tengo acá, profe. Lo que pasa es que yo creo que es mejor que ya la llamada y proyectarles aquí la presentación. Vamos a tener uno. Sí, proyecto y queda aquí del. ¿Saben los jurados? Listo, perfecto. Entonces, la cuestión es que sí. Es la misma llamada, pero de pronto lo que ellos entiendan es el video, los estudiantes están directamente presentando. O a menos de que... Sí. Ya la proyección va a quedar. La proyección parte va a quedar que ellos van presentando y lo que van proyectando directamente. Eso es lo que me dieron a entender aquí, digamos, en servicios técnicos. Entonces, ¿quién sería de todas formas el indicativo para ellos? Los de China y Colombia se llegaron bastante rápido y juiciosos. Arranquemos con ellos. Pero entonces dices que no, porque sabes que igual para proyectarlo acá, el tema es que va a quedar en la pantalla ¿no? Para que ellos puedan ver la presentación. Sí, va a el profe. No, porque aquí tengo lo que en este momento tengo en la pantalla a compartir. Del computador. Del computador. Según tengo entendido, la cámara queda como en una esquina de ellos. Van a hablar y queda la proyección directamente de la presentación detrás. Entonces, el proyecto acá con el computador. O mejor, mándalo si quieres, porque los tienes ahí. Sí, acá los tengo. Por eso, colócalo directamente en el chat colócalos en el chat de esta presentación, digamos, de esta llamada, y ahí van proyectando. Bueno, entonces, muchachos, que ahí vamos a ver menos de tiempo, entonces vayan avanzando. Yo voy cuadrando aquí la cuestión de tiempo. Para que vayas avanzando. Para poder avanzar. Muchachos, vayan, digamos, presentándose ellos. Bueno, sí, bueno, Creo que ya no escuchamos.
No, demasiado. No me la envío por el chat. Si yo vi por ahí, Los parlantes y el micrófono está ahí, no sé. Ya vayan a hablar, diciendo qué cosas es lo que van a presentar, ¿no? Buenos días, mi nombre es Tiago Julián Pulecio y mis compañeros. Soy Mateo Modelo, soy Hernández. Nuestro tema se va a enfocar más que todo en la relación económica entre Colombia y China y nos vamos a enfocar a resolver la duda de que por qué Colombia no se industrializó tanto como China. Y aquí, ¿qué pasó? Listo. Bueno, así sería. listo. Es que es el tema que no vemos darlo. Listo, exacto. Pero bueno, Dejamos así. ya estoy en los micrófonos acá. Aquí, Exacto. Pregunta qué tal está, qué tal nos estamos oyendo. ¿nos están escuchando bien? ¿Nos Sí, no, y escuchan? los escuchamos bien. Listo. Ahora sí. Bueno, pues ya has cuenta, mis compañeros, nuestro proyecto se trata más allá de la relación entre Colombia y China. Lo que hicimos fue hacer un análisis de por qué Colombia no se industrializó, ya que pues a medida de los años Colombia venía con una industrialización, pero de un momento a otro se frenó. Y tomamos como ejemplo el modelo chino, ya que podemos ver que son como ciertamente antagónicos, ya que hasta ciertos periodos China estaba muy mal y creció, y Colombia tuvo exactamente el efecto contrario. Bueno, este es el índice de lo que vamos a tratar el día de hoy, que es el tema que ya se los planteé, la problemática, que también pues, vamos a contar un poco del contexto económico de los países para saber de qué vamos a hablar, gráficas y resultados acerca de industrializaciones dentro del Producto Interno Bruto y la diferencia de exportaciones e importaciones, unas cuantas soluciones a problemas, las cuales vimos que se podrían dar, y por último serían las conclusiones. Entonces, a continuación, mi compañero Mateo les va a hablar acerca de el contexto económico de ambos países. Bueno, empecemos por el renacimiento de China. A mitad del siglo XX, China estaba en extrema pobreza, tanto así que entre 15 y 55 millones de personas murieron porque no podían comprar alimentos. Ellos tuvieron que esperar hasta 1978, que fue cuando Deng Xiaoping llegó al poder con una mentalidad revolucionaria de un cambio gradual y experimental. Él empezó a implementar unas reformas para un mejor desarrollo económico de China, la cual fue la más importante. Consideramos que fue la reforma agraria. Ahora los campesinos iban a tener un excedente de su trabajo. Esto pues, ¿qué hizo? Los motivó a trabajar más y más y más cada vez, y empezó a llegar mano de obra al sector agrícola. Fue tanto la mano de obra que llegó a este sector que empezó a sobrar. Y esto fue bueno porque la mano de obra no se quedó quieta, sino que migró al sector de la manufactura. Y entonces la gente empezó a migrar a la ciudad, haciendo que se desarrolle más. Y China empezó a dar así pasos y pasos en su industria. Otro punto clave fueron la apertura de zonas económicas especiales. Aquí China empezó a recibir inversiones del extranjero, ya que a los otros países les parecía muy bien pues, pagar menos impuestos, además de que la mano de obra era más barata. Un ejemplo claro es la ciudad de Shenzhen, que en ese tiempo tenía solo 30.000 habitantes con una renta anual de $85. En la actualidad tiene más de 10 millones de habitantes con una renta de $30.000. Bueno, esto impulsó la competitividad nacional y dio más oferta de empleo. Ahora les hablaremos del lado de Colombia, que pasó de la industrialización desarrollada a un auge extractivo. Colombia, a mitad del siglo XX, se enfocó en un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y la verdad le llegó a servir muy bien. Produjo
de textiles químicos, metalmecánicos, productos no duraderos y productos duraderos. No alcanzó a dar el siguiente paso a la industria, a la industrialización, que llegó a producir maquinaria en gran escala. Bueno, esto se le conoce como desindustrialización prematura. Las principales causas fueron la apertura económica en los 90, ya que el precio de los aranceles disminuyó, haciendo que productos del extranjero vinieran en mayor cantidad. Y claro, estos productos solían ser de mejor calidad y más baratos, haciendo que las empresas locales no pudieran competir contra ellos. Acá Colombia fue cuando apostó por el auge extractivo, más que todo de materia prima, que debido a un gran oleaje de enfermedad holandesa, donde el precio de la materia prima se disparaba y esto hacía que entren muchas divisas al país, haciendo que las exportaciones se encarezcan y las importaciones sean más baratas. El problema ya empezó cuando la diferencia entre exportaciones e importaciones en la balanza comercial del país empezó a ser negativa. Y esto me da espacio para que nuestro compañero Sebastián Hernández hable un poco más de la problemática. Bueno, pues ya sabiendo todos estos contextos, vamos a hablar ya de la problemática. ¿Cuál es la problemática que tuvo Colombia? Como mencionó mi compañero, fue gracias a esa apertura comercial en los 90s. Y bien, si nos vamos a esta gráfica, que es acerca de la balanza comercial, lo que les digo, la diferencia, podemos ver que aquí en la década de los 90s, este es Colombia, bajó. Entonces, al momento de que bajó, es porque estas industrias se vinieron al piso, la industria nacional. ¿Y esto qué significa? Que Colombia comenzó a comprar mucho más de lo que vendía, entrando en lo que conocemos como déficit. ¿Qué pasa? Que China, si se dan cuenta, hizo todo lo contrario, comenzó a vender más de lo que compraba, lo cual es como el prospecto que se debería tener. La otra gráfica que vamos a analizar es la de qué tanto representa la industria, entiéndase industria como la de aquellos bienes manufacturados en el porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, como podemos ver, China maneja anualmente promedio como el 45%, o sea, su industria es prácticamente su economía. O sea, ellos no dependen tanto de exportación de minerales o cosas así, sino meramente de las exportaciones y de crear esos productos manufacturados. En cambio, Colombia representa prácticamente solo un 25% y menos de lo que debería ser. Entonces, ahora les vamos a proponer las soluciones que encontramos para estas problemáticas. Son 5, las cuales voy a resumir muy brevemente en qué se basarían en vez de exportar la materia prima, como lo sería, por ejemplo, en el caso que vimos acá, por ejemplo, el café, sería exportar ya directamente café manufacturado, con todos ya preparado. Y la otra que me parece muy interesante es la de la bioeconomía, ya que esta lo que busca es explotar esa biodiversidad que tiene Colombia y apoyar las industrias farmacéuticas, cosméticas y de biopolímeros para así poder exportar bienes manufacturados referentes a estas industrias. Y también es muy interesante el tema de las energías renovables para la transición. Sería ¿por qué? Porque esta lo que busca es que Colombia deje de, por ejemplo, exportarle a China un mineral, digamos el litio, y en cambio procese ese litio y cree baterías, entre otras. Y a continuación, mi compañero Diego les va a explicar las conclusiones. Definamos las conclusiones que nosotros sacamos de este proyecto. Es que Colombia no se industrializó, ya que digamos, China la apostó más que todo a la industria de valor añadido. Es decir, que China compraba materias primas y lo que hacía era manufacturarlas para venderlas a costos más costosos. También Colombia no la apostó a la demanda interna, ya que en China la mayoría de gente, según el per cápita, es clase media, y además con la demanda interna de China, que la gente trabaja aproximadamente 12 horas, la gente puede invertir más en el propio país y eso ayuda al crecimiento. En cambio, Colombia solo le apostó al sector primario, por así decirlo, en la economía más que todo de 1970 más o menos, dependía ciertamente del café y Colombia nunca como que pudo apostarle a la manufactura. Siempre tuvo miedo y en cambio siempre ahorita
solo, no sé, importa café. Ella ahorita, solo ahorita ella solo exporta petróleo crudo. No se arriesga demasiado al sector secundario, que es la manufactura. Listo, muchachos. No, sí, acá no, que para. La cámara para que. Listo, señor jurado. Sigue el trabajo de que existe una burbuja inmobiliaria donde están Nicolás, Andrés, Esteban y Juan Diego. Listo, pues sigan. Ya les proyectos. Bueno, para comenzar, esta exposición es acerca sobre un análisis sobre si hay una posible burbuja inmobiliaria en el mercado de vivienda en Bogotá. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Reyes, Andrés Alvarado, Juan Diego Camacho y yo, Juan Esteban Méndez. Bueno, como esto tenemos la pregunta problema, que es el comportamiento actual del mercado inmobiliario en Bogotá muestra indicios de una burbuja. Bueno, como introducción tenemos que el mercado inmobiliario es fundamental para el desarrollo de un país o una ciudad, ya que se modifica las variables como el crédito, la inversión, el empleo y el desarrollo urbano, y por ende afectando la calidad de vida de las personas. En Bogotá actualmente se presenta una encrucijada, ya que pues realmente no hay precedentes recientes porque los precios de la vivienda formal han estado subiendo y por contraparte la capacidad de compra de los hogares y el ingreso se ha visto disminuir, lo que nos lleva a preguntarnos si es posible una burbuja inmobiliaria. El concepto de burbuja inmobiliaria, según Robert Shiller, surge cuando el precio de un activo se ve desviado de sus fundamentos económicos reales. Esto se ve efectuado en nuestra ciudad Bogotá con dos fenómenos, que el primero es un déficit estructural real de vivienda, y el segundo, la desconexión entre precios y capacidad de pago. Nuestro análisis se va a fundamentar en un trabajador con un salario mínimo, que a precio de 2026 está en 2 millones de pesos, tras el aumento de un 23.7% en el actual gobierno de Gustavo Petro. Paradójicamente, se crea una paradoja, ya que el precio de la vivienda BIS aumentó en 49 millones de pesos de un año tras otro. Para nuestro análisis vamos a utilizar 4 variables. Nuestra primera variable es el precio por metro cuadrado en Bogotá a día de hoy. En los estratos 1 y 2 se tiene que el precio por metro cuadrado está entre 2.500.000 a 4 millones de pesos en zonas periféricas como lo puede ser Bosa, Kennedy o Ciudad Bolívar. En los estratos 3, el precio por metro cuadrado se encuentra entre 3 a 6 millones de pesos, con un promedio de 2025 a 2026 de 5.8 millones de pesos, con una valorización anual entre 6 y 7%. En los estratos 5 y 6, el precio por metro cuadrado se encuentra entre los 12 a 16 millones de pesos. También es importante recalcar otra variable, que es la valorización predial del 2025, ya que la valor catastral aumentó en un 3.45%, que de igual manera sigue siendo más baja inflación, pero a la hora de compararlo con el mercado de vivienda, se mueve a un ritmo muy distinto a la valor catastral, lo que nos profundiza una brecha en el valor catastral a un valor comercial de vivienda. Bueno, la segunda variable que les vamos a explicar es el ingreso y la capacidad real de pago de, como le estamos diciendo, la persona con salario mínimo que estamos teniendo en cuenta para ese ejercicio.
Pues el salario mínimo actualmente está en 1.750.905, más el auxilio de transporte quedan 2 millones, más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de 2025 a 2026 subió un 23.7% nominal. Esta, pues es una cifra bastante amplia respecto a años pasados que normalmente estaba como en 5 o 6%. En 2025 pues estuvo como en 9.73, si no estoy mal. Y pues lo que quiere decir acá es que la ganancia real es mucho menor que el número que se les dio esta vez. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de una etapa de indexación de la vivienda de interés social. La vivienda de interés social está basada en los precios en cuántos está el salario mínimo actualmente. Esa vivienda puede llegar hasta los 150 salarios mínimos, lo que este 2026 puede ser de 272,6 millones. Eso es un valor muy amplio respecto al año pasado, que eran 213, que en cifras reales subió 49 millones. Pero a pesar de que haya subido 49 millones, la capacidad real de pago de todas de la persona subir más o menos 18 y 9 millones. Lo que quiere decir que hay una brecha entre lo que vale la vivienda y lo que realmente está pudiendo ganar la persona de 30 millones. Por ejemplo, acá hay un cálculo con datos vigentes de un apartamento de 50 metros en estrato 3. Pues como venimos el precio del metro cuadrado por estrato 3, más o menos de 5.800.000 aproximado. Si lo multiplicamos por 50 metros cuadrados, nos da un valor de 290 millones, que esto para una persona que gana 24 millones al año es mucha plata y tendría que juntarse mucho para poder comprar ese apartamento. La otra de las variables es la tasa de intereses y la capacidad de endeudamiento de la que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque la situación del porcentaje de la tasa de interés en 2025 era de 9.25 de mayo a diciembre aproximadamente. Esto es un valor estable que pues puede ayudar bastante a que las familias puedan obtener créditos para poder dar la vivienda gratis. Pues gratis entre comillas porque la plata no es de ellos, tienen que ir pagando después. Pero este 2026, con el aumento del salario mínimo del 23.7%, las expectativas de inflación que es del banco, que eran de 4.6 a 6.4, pues no tienen que cumplirlas, entre comillas. Para lo que hicieron es que la tasa de interés subiera de 10.25 en enero hasta el 11.25 en marzo de 2026. Pues las tasas hipotecarias siguen más o menos entre 11 y 13% de efectivo anual. Esto que presenta un círculo vicioso cada año tras año, porque pues en este caso el salario subió 23%. Eso hace que la vivienda suba 49 millones, lo que hace que la presión inflacionaria haga que los bancos suban las tasas de interés para poder rebajar esa inflación, lo que hace que las familias de bajos recursos quedan excluidas de estas viviendas al no tener el capital necesario ni la capacidad para poderse endeudar con un préstamo en el banco. Bueno, ahora vamos con la variable 4, que es la oferta, demanda y dinámicas especulativas. En Colombia hay una déficit habitacional que es más cualitativo que cuantitativo. La formación de nuevos hogares supera la construcción normal, sosteniendo la demanda de manera estructural. No toda la subida de precios quiere decir que sea especulativo. Ahora vamos con la recuperación de ventas en 2025. Las ventas de vivienda nueva crecieron un 11,3% en el 2025, lideradas por el segmento no gris. Bogotá registró un máximo histórico en iniciaciones durante el 2025. En vivienda usada como refugio, los créditos para vivienda usada subieron un 52% entre enero y marzo del 2025 respecto al mismo periodo del 2024. Y las familias recurren a este segmento como alternativas más accesibles que viviendas nuevas. Para señales especulativas, el arriendo como forma dominante en tendencia en el 2025 por primera vez, el número de hogares en arriendo fue mucho más alta que el de hogares propietarios. El de arriendo fue 7,3 millones y el de propietario fue
y pues la imposibilidad de comprar empuja más a las familias arriendo. Esto hace que la renta, que los pues, generen más rentabilidad y en proyectos preventivos antes de iniciar obra, en el 2024 el 60% de las obras ya lanzadas tuvieron más del 80% ya vendido antes de iniciar la obra, contra un 33% en el 2018. Esto dice que es una señal de productiva anticipada. Como último de este cuarto variable, la vis como instrumento de inversión, los inversores compran bien las vis y subirles muchísimo más el precio, distorsionando su función social. Las acciones están 2.500.000 mensuales. Y pues esto según Bueno, ya para ir concluyendo con esta exposición, vamos a, ya que tenemos una acerca de este tema, vamos a hacer un análisis para determinar si realmente hay o no una burbuja en el mercado inmobiliario de Bogotá. Primero vamos a analizar un poquito los datos y empezamos por el ratio, que como ya explicamos es del 2. Esto, para resumirlo en pocas medidas y presentarlo de una mejor manera, para que una persona con un salario mínimo pueda adquirir en su totalidad una casa en su precio completo, debería ahorrar durante 12 años en su totalidad este salario mínimo, lo cual hace prácticamente imposible. Y en un análisis global, que es del 5%, indicaría que estaríamos efectivamente en una burbuja. Para otro término, para otro dato, utilizamos el tema de la vivienda de interés social, que en 4 años únicamente aumentó desde el 65%, que a pesar de que en este mismo periodo haya crecido el salario mínimo un 72%, implica que realmente los bancos van a aumentar mucho más sus tasas de intereses y no van a poder costearlo. Entonces, aunque haya aumentado el salario casi de manera proporcional, las personas que aún se mantienen en este tipo de ingresos no van a poder obtener este tipo de viviendas. También pasamos al tema de los arriendos y los hogares, que fueron de los últimos temas que se tocaron. Las personas en Bogotá últimamente han estado viviendo principalmente bajo arriendo. Esto por su gran dificultad a poder adquirir una vivienda. Esto hace que la mayor parte de inversionistas que tienen un mayor capital decidan adquirir las viviendas para poder ponerlas en este tipo de negocios. Y para concluir con este punto, tenemos el dato de que el 65% de los inmuebles que se venden en Colombia se venden inclusive mucho antes de que siquiera se empiecen a construir. Esto para que los inversionistas, en el momento de venderlos, puedan venderlos a precios mucho más grandes, que les salga mucho más barato la inversión inicial para poder venderlos a alguien mucho más caros. Ahora, la evidencia de que apunta a que no la hay. Primero, tenemos un dato del Banco de la República que nos indica que es el periodo de 1997 al 2024. Realmente los precios sí han subido, pero se han mantenido, digamos que no han subido de manera inesperada, siempre se ha mantenido bajo control. Entonces, ¿a qué se debe que los precios hayan subido de manera tan exponencial? Pues esto se debe a que hay un déficit habitacional. Para explicar un poquito de esto, el déficit habitacional es básicamente que no hay las suficientes viviendas para cubrir la cantidad de personas que están viviendo actualmente en Bogotá. Tenemos en cuenta de que han venido migrando demasiadas familias a Bogotá y los hogares pues, no pueden adquirir este tipo de viviendas. Entonces, esto por una simple ley de oferta y demanda hace que los precios se eleven. Entonces, para ir finalizando, tenemos que la alza del año 2022 al 2023 ya actuó como un freno para este negocio. Entonces, aunque los precios hayan subido de manera exponencial, no han ido aumentando de manera tan exponencial en los últimos años. Se han mantenido fijos, a pesar de que sean precios muy elevados. Como conclusión final, tenemos que todos estos datos nos sirven para determinar que las personas promedio en Bogotá no pueden acceder a una vivienda. Esto no significa realmente, aunque los datos lo digan, que hay una burbuja. Más bien diríamos que hay una burbuja muy diferente en Bogotá. No es una burbuja que con el tiempo vaya a estallar, sino que esta burbuja lo que hace es que este mercado inmobiliario sea excluyente. Únicamente los inversionistas que son los capaces de construir este tipo de precios van a poder comprar esto. Y los inversionistas van a ser los que determinen realmente el precio final de estas viviendas. Y en ese entorno, en ese margen de precios que los inversionistas pueden costear, es donde se va a mantener estos precios finales, lo cual va a hacer que un ciudadano promedio no pueda realmente costear una vivienda y solo vaya a vivir de arriendo. Y eso es lo que se espera o se aproxima que vaya a funcionar para el mercado inmobiliario en Bogotá.
Por último, tenemos 3 recomendaciones políticas. La primera recomendación política es desindexar las BIS, que son las viviendas de interés social, del salario mínimo y atarla a otros indicadores, como puede ser el IPC o un indicador de costo de construcción, ya que el Ministerio de Vivienda lo propuso en 2025, pero no lo ha aprobado. También otro está el ampliar el suelo de urbanización en Bogotá para aumentar la oferta de vivienda formal y reducir la presión sobre los precios por escasez. Y el tercero es tener en cuenta la tasa de morosidad hipotecaria, el índice de el desistimiento y el ratio de precio de arriendo por localidad y la variación real de los precios deflactada por el IPC. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, bueno, quería, digamos, comentarle una cuestión a los lados. Digamos, por cuestiones de tiempo, en este momento no podemos responder preguntas. Sin embargo, es válido que usted las envíe y a posteriori el profesor Iván se encarga de compartirlas con los diferentes grupos para que puedan dar una respuesta corta, ya sea en video o sea de forma escrita. Es para tener en cuenta. Perfecto, sí, estaba preguntando por ahí. Seguimos con el grupo de Duan, de Joseph, de Santiago, que es sobre el tema de precios de los combustibles. Ellos ya nos van a contar en qué análisis hicieron, entonces, Buenos días. Nosotros el tema que les tuvimos para exponer fue el incremento de los precios de los combustibles después del periodo PT. La pregunta a la cual quisimos como dar trascendencia fue en qué medida afecta el incremento de los precios de los combustibles en el transporte de carretera para el transporte de carga y pasajeros en Colombia. Bueno, un poco de la introducción, con lo que queremos analizar del trabajo es en qué medida el incremento de los precios de los combustibles, tanto gasolina corriente y diésel, llegan a afectar más que todo el sector de la canasta familiar. Eso es cómo puede afectar a las personas, digamos que el perfil de persona que se puede estar ganando un salario mínimo y qué tanto estos precios son sensibles. El de la canasta familiar es sensible al incremento, el cual fue presentado a partir del año 2023, en el cual se quitó el subsidio el subsidio brindado por el PP hacia los combustibles. El objetivo con lo que el cual queremos abarcar es mirar, por otra parte, qué tanta soberanía energética en términos de combustibles nosotros podemos tener como país y pues podemos dar desarrollo a mantener pues exportaciones hacia demás países, que ya vamos a hablar de eso, y qué tanto combustible es rentable dejar aquí en el país, que esté produciendo para nosotros y nos genere una especie de desarrollo conjunto que no nos afecte a todos como nación y para generar exportaciones y generar relaciones con demás países. Bueno, un poco el contexto. Bueno, en el año 2008, bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, se generó algo que se llama el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, sus siglas PEPEC. Esto básicamente lo que quería hacer era que al ser para esa época el precio de los combustibles tan volátil, nosotros pudiéramos como país y como gobierno generar una pequeña estabilización en la cual si el precio del combustible al mercado estaba acá, él iba a estar variando constantemente y que eso no nos afectara a nosotros como consumidores finales de los combustibles. Entonces, lo que generaba este fondo era que se subsidiaba un poco el incremento del precio de los combustibles que hubiera y cuando el precio fuera menor, pues, con ese mismo margen a favor del gobierno, pues como remediar el daño que se hizo de inversión para la estabilización de los precios. Para el año 2022, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, se quitó este fondo y lo que hizo fue exclusivamente para la gasolina. Se incrementaron los precios, se fue quitando gradualmente el subsidio, pero esto tuvo una complicación bastante grande y es que el margen el cual se tuvo que tener en cuenta para subir el precio al mercado global fue en muy poquito tiempo y eso generó afectaciones completas al país de bastante
Entonces, pues básicamente el resultado de esto es generar una mayor inflación en transporte y generar un golpe de competitividad con respecto a nosotros como nación y además países para empresas nacionales productoras de petróleo y refinadoras como lo es Ecopetrol. Bueno, afectaciones a nivel general, a nosotros como nación nos quita un poco de poder en términos de que ya no somos tan competitivos en el mercado global. En términos de la soberanía, ya no, pues nosotros tenemos una capacidad de producción y autosostenibilidad dentro de la producción de petróleo y eso nos lo quita un poco cuando perdemos la competitividad en el mercado global. El desarrollo, al quitar nosotros el PPEC, estamos quitando una carga de subsidio completamente al gobierno y eso es dinero que podríamos utilizar en otras cosas de desarrollo como lo puede ser, no sé, implementación de educación en La Guajira. Si queremos hablar de infraestructura vial, podríamos generar muchas cosas que sean más útiles, que ya no dependan del combustible, como trenes, los cuales viajen alrededor del país y nos genere una conexión total. Y bueno, la propuesta clave para esta problemática fue combinar la regulación temporal con medidas progresivas, es decir, que el incremento no hubiese sido tan rápido y proteger la seguridad alimentaria de esta problemática. Y bueno, queremos, a manera para cerrar la introducción, mostrarles esta gráfica que son los destinos de importación, de exportaciones para el año 2023, pero justo cuando comenzó a incrementar los precios de los combustibles, hacia donde estaba yendo el petróleo ya no refinado y refinado, el cual estábamos exportando. Para Estados Unidos, como solo para tenerlo, o sea, el mayor referente acá, era la mayor exportación que teníamos nosotros de petróleo refinado. Esto habla mucho de lo importante que es este producto de nosotros, país, y que tenemos la capacidad de producirlo. Y de otra medida, cómo este nos puede generar relacionamiento internacional y cómo nos pone como un referente global para pues, que podamos ser negociantes capaces alrededor del mundo. Evolución del precio, periodo post-PPEC. Perdón. Desde el 2019 y por causas de la pandemia, pues esto hizo que el precio del combustible fuera muy volátil. Entonces, lo que hizo el FEPEC fue estabilizar estos precios para que no afectara tanto al mercado, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? La liberación del ajuste de 2022 a 2025, lo que hizo que los costos aumentaran demasiado en ese tiempo y pues como que no hubo un ajuste en los otros campos. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues la presión fiscal, el aumento de los precios y el cadena local. Efectos y posibles soluciones. Pues el alza de la gasolina afecta tanto el transporte como el mercado y los fletes. Para ponernos en contexto y los que no sepan qué es un flete es el precio del transporte de las cosas, digamos, de lo que llega de otra ciudad a acá a Bogotá. Y pues la mayoría de cosas son importadas. La mayoría de los carros que transportan eso tienen diésel y al subir el diésel, pues generan más fletes. Sube el precio del flete, lo que hace que suba el precio del mercado, como la comida, la vestimenta. También afecta el transporte, lo que hace que suba mucho el transporte. Y pues, como no sube en concordancia con el mínimo, entonces pues la gente no tiene para llevar ese precio, ¿sí? Esa subida de precio. ¿Cuál fue ese riesgo? Pues menor accesibilidad. Aquí tenemos la tabla, como podemos ver, esta es la tabla de 2023, la cual, por ejemplo, Bogotá. Como vemos en Bogotá, el precio del combustible está en 10.773 pesos y el del diésel está en 9.357.000. Y vemos una alza muy alta en 2024, que es, aquí tenemos 10.773 y aquí tenemos
830 en combustible y 9.500 en diésel. En 2025 no subió tanto, pues subió como 1.000 pesos a 16.259 pesos y el diésel a 10.000. Para financiar la deuda que teníamos del FEPEC. Ahora yo les voy a hablar del IPC y por qué es tan importante el combustible en el IPC, ¿cierto? El IPC, como uno dice, es el impuesto al consumidor. ¿Y qué nos mide el IPC? Nos mide cuánto han subido o cuánto han bajado los bienes y servicios que consume un colombiano promedio. Esto incluye, por decirlo, los bienes y servicios, el transporte, la alimentaria y pues algunas industrias. Ahora, ¿por qué el aumento de subida del precio del combustible nos afecta tanto al IPC? ¿Por qué? Porque afecta de dos formas, de manera directa y de forma indirecta. ¿Por qué? Porque si bien dije, lo que mide el IPC es lo que consume un colombiano promedio. Y el colombiano promedio consume transporte, sea público o privado. Y al aumentar el precio de los combustibles, al colombiano promedio, si tiene carro, le sale más costoso conseguir gasolina para poder movilizarse, y si sube transporte público, significa que la gasolina del transporte público va a subir y por consecuente el precio de la tarifa que nos pagamos para acceder al transporte va a subir. Pero ¿qué otra consecuencia hay? También lo afecta de forma indirecta, que a mi parecer es la más dura, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en Colombia, como bien sabemos, la mayoría de los alimentos se transportan vía terrestre, o sea, en camiones por todo Colombia. ¿Y qué pasa? Claro, al aumentar el precio del combustible, a los transportadores les cuesta mucho más poder transportar la carga de alimentos. Por lo tanto, va a ser más costoso. Y al ser más costoso transportarlos, los agricultores van a los más caros. Y por lo tanto, nosotros acabamos comprando más caro estos alimentos. Otra cosa que también afecta es a la industria, porque si bien sabemos, la industria para transformar y crear lo que venden, tiene que usar energía. Y en Colombia no se utiliza mucho la energía eléctrica o energía renovable. En Colombia lo que más se utiliza es energía combustible, la combustión, la gasolina, el diésel y todas las energías. Y esto termina afectando y subiendo muy de gran manera el IPC. Aquí tenemos la tarifa nominal, tarifa real. ¿Qué es esto? Pues son, por decirlo, la tarifa nominal es el valor que nos sale la factura cuando compramos algo. Y la tarifa real, que sería lo que realmente vale el precio, es esa tarifa nominal menos el porcentaje del IPC. ¿Esto para qué lo digo? Pues para que sepamos que hay una brecha entre el valor real y el valor que acabamos pagando nosotros. A continuación acá hay qué pena. Aquí les voy a mostrar cuánto ha variado el IPC en los últimos 5 años. Aquí no incluyo 2020, pero por si alguno me pregunta, el índice de 2020 es de 1.65 si no estoy mal. Ahora, como bien vemos, en el periodo 2021-2022 se dio una brecha grandísima en el IPC, pasando de 5 sentidos a 13.2%. Esto explicaré más adelante por qué pueden ser estas causas. Esto hacia arriba. Chicos, 3 minutos. Aquí tengo un ejemplo práctico de lo que es el valor nominal y el valor del IPC aplicado, pues, en un ejemplo práctico de una tarifa normal. Ahora sí, ¿por qué el IPC aumentó tan drásticamente en este periodo de tiempo? Pues hay varias razones. Primero que todo, como dijo mi compañero, al eliminarse el fondo de salvación de combustibles, este tenía una deuda gigante de aproximadamente 36.6 billones de pesos colombianos. Y claro, esta deuda tenía que eliminarse por algún lado. Por lo tanto, al quitar el FEPEC, sigue el FEPEC, pero la deuda seguía existiendo y tenía que equilibrarse de alguna manera. Esto ocasionó que el precio del combustible se disparara drásticamente, aumentando, si no estoy mal, un 74% en ese periodo de tiempo, pasando de 9.200 pesos a 16.000 pesos por galón de combustible. Esto, claro, ya vimos que como el combustible afecta de manera tan grande al IPC, esta subida de aumento tan grande iba a ocasionar una subida de precios gigante. Y recordemos también que en 2021, encima del tercer semestre, se vieron paros nacionales por toda Colombia, lo que significó una pausa en toda la producción y transporte de alimentos y combustible. Esto aumenta de precios, aumento de ICP, generó un déficit de adaptación del 31%. ¿Qué es esto? Que claro, los precios suben a una velocidad impactante en este periodo, la gasolina subió de una manera gigante, pero el salario, lo que ganaba un trabajador, si bien se aumentó, no aumenta a la misma velocidad a la que aumentaron estos dos índices. Por lo tanto, se genera una brecha gigante donde el trabajador no puede cumplir con, no le alcanza ya para consumir lo que consumía anteriormente. Ahora, algunas posibles soluciones a este problema. Primero, pues, una posible solución afectando al consumidor
público, o sea, nosotros, sería reducir un poco el precio de la gasolina. ¿Para qué? Para que reducir esta brecha tan grande que hay entre lo que sube y lo que ganamos nosotros, sería esta solución. Otra solución es con financiación del transporte público. O sea, que no solamente nosotros financiemos el transporte público, sino que el gobierno aporte cierta cantidad de dinero para poder aportar al transporte público para que nos libere cierta presión a nosotros de no tener que estar financiando todos nosotros y a nosotros mismos. Otra, que es ya una solución a muy largo plazo, sería la electrificación del transporte público y demás transportes y la industria. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos, como el combustible afecta de gran manera a estos sectores, si empezamos a futuro buscar que estos sean eléctricos, ¿qué estaríamos liberando? Estaríamos quitando ese impacto tan duro que tiene el cambio de precio del combustible. ¿Por qué? Porque si empezamos a poner, por ejemplo, empezamos a hacer que los estos sean eléctricos, al aumentar la gasolina, ya no serían afectados un sector. Si el transporte es eléctrico, si aumenta la gasolina, ya no se ve afectado por esto. Y libera cierta presión en el ICP. Y por último, pues ya tenemos las conclusiones, que es lo que estamos haciendo ahorita, que los ajustes que hicieron en el periodo 2022-2025 generaron unos impactos grandísimos en la industria del transporte y la industria del transporte y la de producción en Colombia, generando pues la brecha gigante que se vio entre la velocidad que aumenta los precios y la velocidad en la que aumentamos lo que ganamos. No. Bueno, a manera de conclusión pequeña, básicamente a la conclusión a la cual quisimos llegar, tratando un poco lo que dijo Joseph y Santiago, es que los precios son bastante sensibles al incremento de los precios de los combustibles en términos de los fletes, pero eso no quiere decir que el impacto total del 74%, que fue lo que incrementó el precio de la gasolina, se va completamente reflejado en la canasta familiar. ¿Por qué? Porque los distribuidores de Fruver y demás cadenas comerciales distribuidoras de alimentos tienen muchos gastos operativos, además de pensar en el transporte. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo del transporte puede ser el 30% del producto. Dentro de ese 30% incrementó X porcentaje que fue el incremento de los precios de los combustibles, pero el resto es gastos operativos de mantener un local, mantener servicios públicos, mantener a los trabajadores y demás que envuelve todo el resto del costo para los costos de la canasta familiar. Entonces, esa fue a la conclusión a la cual quisimos llegar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién seguiría? Sigue y Sánchez y El 9 de abril de 1948, hacia la 1:05 de la tarde, Gaitán salió de su oficina en el edificio con calle 14 de la carrera séptima y recibió un disparo en la cabeza y 2 en el pecho a quemarropa. Esto empezó el periodo que se conoce como la violencia con B mayúscula en Colombia. Después de haberles dado un poquito de contexto histórico, nosotros les queremos presentar el proyecto que se llama La Economía de la Violencia. En este proyecto pues hacemos parte Samuel Verón, Alison Tuquica y quien les habla, Samuel Ocampo, 3 estudiantes de Economía de primer semestre que estamos interesados en primero, que este periodo de violencia, que es sobre todo un conflicto político y se ha visto muchas veces como un conflicto político, deje de verse así, también se analice desde la parte económica, ya que después de que les presentemos el análisis que hicimos nosotros, van a entender que esto no solo tuvo una influencia política y en el movimiento de política y todo lo que generó el periodo de la violencia con B mayúscula, sino que también hay unas variables económicas muy grandes que fueron afectadas y que hoy en día siguen siendo muy importantes. Bueno, en cuanto a la pregunta y la problemática, la pregunta a la cual es la violencia fue también un mecanismo económico para reorganizar el poder agrario. Y para entenderla primero, debemos mirar la problemática. Durante el periodo de violencia de Colombia, el conflicto no solo dejó consecuencias sociales y políticas, sino que también afectó profundamente la economía rural. En muchas zonas del país, miles de campesinos fueron desplazados y fueron obligados a dejar el campo y abandonar sus tierras.
Eh, esto cambió, esto generó cambios en tres importantes aspectos, los cuales son la producción agrícola, la migración del campo a la ciudad y la concentración de la tierra. Al salir los campesinos de sus parcelas, grandes extensiones quedaron gobernando pocos terrenos y pues esto generó desigualdades y desigualdades sociales y desigualdad en la propiedad rural. Ya. Entonces, vamos a empezar a contarles cuál fue nuestra metodología investigativa. Pues se explica en la pregunta. Planteamos dos preguntas para llevar el análisis. La primera, espera, me vuelvo. Se han preguntado qué ha generado las mayores disputas de poder en el país. Entonces, para responder esto, ustedes se darán cuenta de la respuesta al final, pero vamos a llevarnos como por una línea de tiempo. Lo primero, que es como un precedente a la época de la violencia, que fue en 1948, después de la muerte de Gaitán, fue la Ley 200 de 1936 del gobierno de Alfonso López Pumarejo. ¿Qué proponía esta ley? Básicamente decía, si tú no trabajas tu tierra, la pierdes. Y si tú no trabajabas tu tierra, había un vacío legal que permitía que si tu vecino trabajaba tu tierra, se quedara con ella. Eso despojó a muchos campesinos. Empezaron un montón de revueltas, discúlpenme, hasta que después se hizo una contrarreforma agraria con la Ley 100 de 1944, también del gobierno de Alfonso López Pumarejo. Pero ya habían pasado 8 años en los que el desplazamiento forzado por el poder de la tierra había empezado a permear la desigualdad de quién tenía más tierras que quién. Segundo, llegamos a la época de la violencia en 1948 con un gobierno conservador que creó un mecanismo casualmente muy similar a algo que ya conocemos, que se llamó los parapolicías. O bueno, en realidad tenían otro nombre que son los chulavitos y los pájaros. Ellos eran mandados por el gobierno para que la población se mantuviera en posturas conservadoras. ¿Y cómo los mantenían en esas posturas conservadoras? Incendiando sus parcelas, matando los animales domésticos, con violencia física, con mutilaciones a las personas, y eso obligó a los campesinos a que simplemente tenían una opción, o se iban o perdían todo, incluyendo la vida. Entonces, eso iba haciendo que cada vez más el territorio campesino estuviera abandonado. Y entonces, después de eso, llegamos a una parte muy importante. Con todas estas expulsiones, especialmente se vio en la parte de la zona cafetera en el centro occidente, que casualmente era y es el lugar más rentable y productivo de todo el país. Y después llegamos a un concepto que aparece por Karl Marx, que se llama la acumulación por desposesión. Originalmente, Marx planteó la acumulación originaria, que básicamente hablaba de la historia en Europa, donde expulsaron a los campesinos para llevarlos a la ciudad a que hubiera más trabajo de mano de obra. Luego, David Haber terminó de replantear todo el concepto que había iniciado Marx y llegó a lo que vimos en Colombia, la acumulación por desposesión. Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Y la sigue mi compañero. Entonces, el mecanismo que usó este periodo de la violencia, digamos, con todo el tema de la concentración de la tierra fue muy sencillo. Primero, el campesino, al verse desplazado porque ya no podía tener más su tierra, que tenía que hacer desplazarse a la ciudad. Esto que generó una masa increíble de gente pidiendo trabajo en la ciudad. Esto que causaba básicamente que al haber tanta gente pidiendo un trabajo y pocos trabajos, la ley de oferta y demanda se perdiera básicamente. Entonces, los salarios lógicamente tenían que ser bajos. ¿Por qué? Porque al haber tanta gente pidiendo trabajo y el trabajo era muy poco, no había una sustentación que les permitiera a empleadores y trabajadores llegar a un consenso. Esto quiere decir, los empleadores no tenían una razón verdadera para subir el sueldo y los trabajadores no tenían un poder de voz ni voto que les diera digamos, esa capacidad de exigir un salario digno, ya que al haber tanta gente no se podía exigir mucho más. Esto apoyó sobre todo a digamos así, esa financiación de la industrialización en Colombia.
ya que pues al haber tanta mano de obra barata, lo que se hacía era que se explotara demasiado la tierra al punto de que la concentración agrícola fue a través del trabajo forzado. Esto se mide básicamente en unos conceptos económicos, se puede medir como un concepto tomado del Capital de Carlos Marx, sería como un ejército de reserva de mano de obra barata. Esto que causó básicamente esa concentración. Entonces, ¿cómo eso se ve en estos estas tres principales variables que son esa urbanización informal, lo que básicamente hacía que los campesinos tuvieran que buscar un lugar de muchas maneras donde poder vivir o sustentar su vida, lo que hacía con estos salarios bajos, eso les impedía contrariamente eso, y básicamente todo esto hace que la violencia hiciera parte del modelo de acumulación de capital. ¿Cómo nosotros demostramos esto? A través de un análisis de 2011, una investigación en el cual se hacían dos comparaciones muy sencillas. En dos regiones del país, que son dos regiones bastante vulnerables, que son la de Urabá y la zona bananera. El primer análisis que se hacía era entre tierra y desplazamiento, que esto nos daba un índice entre cada uno cercano al 0,70 en Urabá y en la zona bananera 0,67, algo que es demasiado alto en comparación a, por ejemplo, el Pacífico, que solo estaba en apenas un índice del 0,07 por cada uno. Y la violencia directa fue una causa que fue entre el 0,23 para Urabá y el 0,22 en la zona bananera. ¿Esto qué conclusión nos da? Que si bien la violencia causaba este desplazamiento, lo que más lo generaba era esta concentración de la tierra. Como al ellos perder su tierra, ya no tenían un sustento, ya no tenían con qué vivir. Entonces la única opción que ellos tenían era seguir migrando a las ciudades, lo que hacía que las ciudades siguieran acumulando el poder y que hoy en día nos dé una situación tan similar como la que vimos en Bogotá. Un poder muy concentrado en el centro, pero que a los extremos está súper dividido y súper en un proceso que no es igualitario. También hay que decir que como una estadística extra que vamos a votar según un estudio de Oxfam Colombia, bajo los análisis que hizo el DANE en el Censo Agropecuario Nacional de 2014, el 42,7% de los propietarios de propiedad rural no sabe de dónde viene legalmente su territorio, cómo lo obtuvieron. Y además, tengo que decir que de ese mismo análisis sale un 1% de las fincas más grandes de Colombia son las que tienen el 85% del territorio nacional rural. Eso nos demuestra lo siguiente en la conclusión. El Gini rural, que es la desigualdad de distribución de la tierra, ha alcanzado un aproximado histórico del 0,85%, y eso nos hace el país con distribución de la tierra más desigual en toda Latinoamérica. La violencia no fue, en conclusión, acerca de todo el proyecto, podemos decir que la violencia no fue solo un accidente histórico de odio bipartidista, fue funcionalmente útil para el modelo de acumulación, produjo simultáneamente. En cuanto a la conclusión pues, general, podemos decir que es incómodo pero inevitable, ya que en Colombia la violencia no se interrumpió, el desarrollo económico lo construyó. Construyó un modelo agrario concentrado en donde se basaba como en dos partes, en donde una era una clase agraria urbana empobrecida y otra élite terrateniente que no rindió cuentas. Y pues ese es el legado que promedió la violencia y ese es el problema que Colombia todavía no ha podido resolver. Es decir, la historia de la guerra en Colombia es la historia de la disputa de la tierra y de los ciclos violentos de desplazamiento forzado. Llevamos 100 años del mismo patrón y Colombia necesita una reforma agraria. El problema no es ni económico ni jurídico, el problema es político. Colombia necesita una reforma agraria que sane esa relación entre que la violencia sea quien le dé la producción y el desarrollo al país. Porque básicamente nuestra economía ha sido construida con sangre de la violencia. Resultado, revisamos varias revistas de diferentes universidades, la Universidad Javeriana, la Universidad Distrital, la Universidad de Externado y los estudios mencionados. Claro que sí.
inteligencia artificial. Sí. Listo, seguimos. Bueno, señores jurados, Gustavo, Laura, seguimos con el equipo de artificial. Ellos inspirados en el webinar que se realizó parte de la decanatura, ahondaron como en algunas implicaciones, entonces les doy la palabra aquí. A los chicos ya les expliqué con la presentación. Trabajarlo así. ¿Listos? Trabajarlo así. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, antes que nada, mi nombre es Juan Esteban, y mis compañeros son Santiago Ávila, Jorge Osorio y Douglas Martínez. Hoy hablaremos de un tema bastante amplio y que ha tenido mucha relevancia en esta última época, la cual es la inteligencia artificial, pero más que todo su impacto en la economía. Esto ha generado muchos cambios a nivel global y económicos, tanto como la producción de distintas zonas como la administrativa, ha generado muchísimos cambios, bueno, lo repito, muchos cambios de producción y muchos cambios también en lo laboral, porque nos concentraremos en una pregunta. Esta es la descripción de nosotros, pero pues por temas de tiempo no podremos decirlo. Entonces la pregunta nuestra es, ¿cómo impacta la inteligencia artificial a la economía y el empleo? Entonces, la economía y el empleo, bueno, el empleo más que todo en la inteligencia artificial, más que todo sobre todo en las industrias de alto desarrollo y países de alto desarrollo como Estados Unidos, China, han tenido ya cambios de trabajo y han desplazado trabajos, pero eso no es malo. De hecho, es algo también algo bueno a largo plazo porque genera otros trabajos que pueden favorecer a distintas sociedades y personas. Algo muy parecido a lo que pasó hace muchos años con la revolución industrial. La revolución industrial pasó lo mismo, la implementación de máquinas, lo cual quitó muchos trabajos, pero asimismo implementó también otros y pudo impulsar más la economía y la producción. Bueno, voy a dejar a mi compañero Douglas. La inteligencia artificial se ha consolidado como una de las fuerzas transformadoras más significativas del siglo XXI, con un impacto profundo en la economía y en los mercados laborales. Al igual que herramientas con propósito general como la máquina de vapor o la electricidad, la inteligencia artificial no solo incrementa la eficiencia productiva, sino que además reconfigura la economía y las relaciones laborales. Sin embargo, este impacto no es homogéneo, varía significativamente entre países desarrollados y en vía de desarrollo, también en distintos grupos sociales, lo que plantea desafíos relevantes en términos de equidad, distribución de beneficios y también en distribución de beneficios. En términos o desde una perspectiva económica, la inteligencia artificial amplía la productividad, amplía el crecimiento principalmente a través de la productividad, a través de la automatización de tareas, la automatización de tareas, la optimización de métodos que desarrollan como los datos. Entonces esto como que de alguna u otra manera también como que generaliza todo este tema de los beneficios que tiene la inteligencia artificial en el impacto de las economías.
de nuestros países. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver cómo la inversión de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y Colombia. Vemos que en Estados Unidos la inversión es del 1,3% de su Producto Interno Bruto, del PIB. Mientras que en COMPES, 4.144, es solo el 0,03% del PIB de Colombia que es invertido a la inteligencia artificial. Esto básicamente nos muestra una diferencia que proyecta un futuro con un impacto, un futuro desigual, con impacto en desigualdad, y que, o sea, básicamente no solo nos muestra números y cifras, sino que nos demuestra cómo la inversión en la inteligencia artificial puede afectar el futuro de la economía de los países. Y además también, pues, cómo se pueden adaptar a estos cambios tecnológicos. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañero de la comparación entre países, yo les voy a hablar sobre el impacto económico global de la inteligencia artificial. Como muestra la gráfica, con valores tomados de la consultora PwC, vamos a ver el impacto del PIB mundial durante estos años. Podemos ver, según la gráfica, que en el 2023 el PIB tuvo un aporte de 0.5 billones de dólares a la economía mundial. Luego, en el 2025 creció a un total de 1.3 billones de dólares, lo cual nos dice qué tan rápido ha crecido. Este estudio nos dice que el aporte de la inteligencia artificial va a crecer de manera exponencial, pues para el 2030 se presupuesta que va a tener un aporte de 4.4 billones de dólares, luego se acelerará a 9.9 billones de dólares en el 2035 y para finalizar en el 2040 su aporte va a ser de 15.7 billones de dólares, lo cual si tenemos en cuenta el intervalo de tiempo tan corto y la poca experiencia que tenemos con la inteligencia artificial, es un aporte muy importante a la economía mundial. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la inteligencia artificial no solo es una herramienta tecnológica, sino que también es un motor económico que permite una productividad más amplia y la generación de nuevos negocios. Esto le permite a las empresas tener una mejor automatización de procesos, recortar gastos y tener una mejor innovación digital. La IA también va a generar nuevas oportunidades económicas, especialmente en el sector tecnológico, como lo pueden ser para la programación, el análisis de datos y la innovación digital, que pues hoy en día se está viendo en el marketing y todas las cosas así. Esto puede ser también un reto muy grande para países subdesarrollados, como en nuestro caso Colombia, puesto que les va a obligar o los va a verse acorralados a importar o invertir más en educación y conocimiento en tecnología, puesto que si no se hace esto, vamos a ver que los países que inviertan más a la tecnología van a tener una ventaja muy crítica en un futuro en la economía diferente a los demás países, como en este momento se puede ver a Estados Unidos con industrias como OpenAI o Meta, que están literalmente liderando la economía en muchos aspectos. En conclusión, la IA es una herramienta tecnológica que se puede comparar con diferentes transformaciones tecnológicas, ya sea como la revolución industrial, ya que está además de automatizar y generar diferentes automatizaciones a sistemas, ayuda a resolver diferentes problemas y preguntas. También ayuda aumenta la brecha de desigualdad en los mercados, debido a que esta requiere una inversión. Ya como se vio en Estados Unidos, que invierte alrededor de 1.3% de su nacional, se puede ver cómo aumenta la productividad general, también como la brecha general, además de ciertos desempleos, como monetización de estos, también colabora a nuevos empleos que estén relacionados con esta, y también como brecha entre el primer mundo y tercer mundo se ve reflejada en esto, ya que en Colombia se invierte alrededor de 0.3% del PIB nacional, lo que no ayuda o no avanza tan rápido como la de Estados Unidos,
y con lo que nos digan que el futuro se crea ya, nosotros nos encontramos acá. También la otra conclusión que podemos generar es que si la IA mejora la productividad, también puede explotar en empleos rutinarios. O sea que lo que dije anteriormente, la IA al realizar diferentes actividades o automatizar sistemas puede desplazar diferentes empleos. Y que también la clave no se me lea la inversión de la inteligencia artificial, sino en conocerla y controlarla y invertir cada vez más en ella para poder crecer y estar a la altura de esta. Por último, pues quería dejar esta frase que dice que la IA puede ser una herramienta de progreso, pero para eso depende de las decisiones que tomemos hoy. Gracias. Gracias. Y por último tenemos a Luis Fernando con el tema de rentabilidad de la finca raíz, un análisis que él ha venido organizando y preparando para presentarnos hoy. Entonces, vale, Fernando. Bueno, buenos días, mi nombre es Fernando Díaz. Les voy a presentar un análisis, una comparativa sobre dos formas de inversión, que son la finca raíz y opciones de renta fija. Bueno, primero que todo, este análisis sale de... Este análisis sale de una pregunta que me hago, que ¿es rentable invertir en este momento en Bogotá teniendo otras opciones más sencillas de entender que la finca raíz, como los otros o los bonos? Bueno, la exposición va a estar dividida en dos partes. Una va a ser la contextualización y la otra va a ser el análisis. Bueno, los conceptos fundamentales. Primero, las inversiones de renta fija. Son estas que ofrecen las entidades financieras como los bancos, que tienen una rentabilidad estable y predeterminada, que son a un tiempo fijo y pues no hay necesidad de una gestión constante ni mucho riesgo. Y las otras son las inversiones en raíz, que es comprar un inmueble única y exclusivamente con el objetivo de generar ingresos. O sea, es totalmente para el arriendo mediante su alquiler y obtener posible valorización por el tiempo del activo. Bueno, acá tenemos unas ventajas y desventajas de las inversiones de renta fija. Tienen una rentabilidad estable y siempre va a ser la misma, por la que no hay riesgo de que baje o que suba. Es un bajo riesgo y es fácil de manejar, no requiere gestión constante. Se basa básicamente en que tú vas a una entidad financiera, dices quiero ingresar ese monto, te van a decir listo, podemos hacerlo a tanto tiempo y con tanto porcentaje de rentabilidad. Tú vas, ingresas el dinero y lo único que tienes que hacer es ir a reclamarlo cuando haya pasado el tiempo. También una de las ventajas es la rentabilidad limitada, que no de ninguna manera puede generar ingresos adicionales. Y si es una inversión a largo tiempo, como un año o dos, puede verse afectada por la inflación y tiene un menor crecimiento a largo plazo. Por otro lado, la inversión en finca raíz. Una de las ventajas, y yo creo que una de las más importantes, es que genera ingresos mensuales, que son el arriendo, y es un dinero constante cada mes. Tiene una posible valorización del inmueble con el tiempo, de la zona, de lo que se haga en la zona, de qué tan atractiva es la zona para el público exterior. Tiene una protección frente a la inflación, ya que los inmuebles todos los años van subiendo su valorización, dependiendo pues inclusive de la inflación, y es un activo real. También pues tiene desventajas. Una es la alta inversión inicial, que es lo que ahorita estábamos viendo, que no todo el mundo tiene la facilidad de acceder a comprar un inmueble, no tiene ni la totalidad ni parte para poder iniciar. También una menor liquidez y requiere una gestión y mantenimiento constante. ¿Qué significa? Pues para invertir en finca raíz toca hacer una búsqueda, toca hacer una negociación, es un proceso bastante largo, pero después de que se consigue y se le pone la práctica ya puede ser bastante menos tedioso. Y tiene riesgos como la vacancia o el impago, pero pues son riesgos que se tienen en cuenta en la hora de analizarlo.
La finca raíz tiene dos mecanismos de rentabilidad, a diferencia de la otra inversión, que es solo uno, que es el ingreso por intereses. Esta maneja dos. El flujo del arriendo, que es lo que le venía diciendo, que es el ingreso periódico que se genera mediante el alquiler, y la valorización, que todos los años se va valorizando, pues dependiendo de la inflación, pero puede tener una valorización aparte dependiendo de la zona. Como por ejemplo, en Chapinero, las casas que van a pasar cerca de la línea del metro van a tener una valorización importante cuando esté construida. Esa es una posibilidad que se puede tener en cuenta antes de comprar. Bueno, acá tenemos una gráfica que está muy simple, muy fácil de entender, pero pues es para darnos una idea. De rojo está la renta fija, de azul la finca raíz. Ese flujo de dinero, lo que le venía diciendo, a través de todos los meses, cada mes vamos recibiendo un porcentaje de lo que vamos a terminar recibiendo al año. A diferencia de la renta fija, que en esto no tenemos ingreso en lo absoluto, hasta el último mes, estoy teniendo en cuenta un CDT, por ejemplo, a un año. Que hasta el último mes, al último momento, vamos a recibir pues nuestra inversión más los intereses. Esta gráfica no es la más importante al momento de comparar, pero me parece un punto importante teniendo en cuenta el flujo de dinero, que es algo bastante presión en las inversiones. Entonces la cambiamos, ¿no? Y acá tenemos una gráfica de la rentabilidad anual promedio. Escrito está la finca raíz y el rojo la renta fija. Acá en el mínimo, promedio y máximo, vemos que la renta fija le gana por uno que otro punto, más que todo acá en el máximo y el mínimo. En el promedio sí se dan un poquito parejo, dependiendo de cómo se haga la gestión. Y acá, en el mejor escenario que se puede tener, acá pues la finca raíz le gana. ¿Por qué? Porque la finca raíz es un negocio que se va moviendo mucho, que no es constante, así como la renta fija, ya que la renta fija tiene sus tasas que da el Banco de la República y da el DANES, entonces pues son tasas muy fijas. En cambio, la finca raíz, un negocio de oportunidades y de saber negociar, porque no es lo mismo comprar una casa en 200 y recibir 2 millones de alquiler que comprarla en 150 y recibir los mismos 2 millones. Esa negociación y esa habilidad para negociar es lo que hace la variación acá del promedio al mejor escenario sobre la rentabilidad anual promedio. Bueno, ya para finalizar, como conclusión, las inversiones en renta fija, como los de son bonos, son una opción para aquella persona que tiene un capital, pues primero pequeño, porque no se puede iniciar con un capital muy pequeño, o para esa persona que tiene un gran capital y quiere solo ponerlo a producir sin preocuparse de absolutamente nada, es decir, depositarlo y recoger en el momento que ya se haya cumplido el tiempo con sus intereses. Por otra parte, la inversión en finca raíz es mucho mejor para la persona que lo quiere presentar como un negocio de oportunidades. Esta palabra es muy clave porque son oportunidades, son momentos, y es saber cuándo se va a valorizar, cuándo el mercado está bueno para comprar, la necesidad de la otra persona para vender también, las posibilidades que yo tengo para comprar, son grandes pilares que hacen la finca raíz un buen negocio con mayores beneficios a través del tiempo. Gracias. Interés general, ¿cierto? Bueno, ya con esta presentación, la que nos de Luis, cerramos, digamos que el conjunto de presentaciones. No sé, nos Gustavo, Laura, quieran hacer un corto comentario a los estudiantes frente a las presentaciones que han escuchado. Hemos recibido tus preguntas, Laura, lo mismo las que tenga Gustavo, ellos las trabajarán posteriormente para dar respuesta a las interrogantes. Entonces, los escuchamos. No sé quién quiera dar unas cortas palabras sobre lo que se ha presentado hoy y vamos cerrando esta socialización. ¿Aló? Te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. No, pues son como recomendaciones, así como decirlo, recomendaciones generales para todos de lo que he visto y de lo que, pues, digamos, un poco la experiencia que he tenido. Es de pronto, yo sé que todos, digamos, ¿cómo decirlo? Quieren participar en la exposición, pero a veces es mejor que por fluidez
sobre todo en estas cosas tan cortas de 10 minutos, 15 minutos, a veces es mejor que uno tome la vocería, ¿sí? Porque si no, todo, pues entre los cambios y todo eso, pues van perdiendo los ritmos de la presentación y uno, digamos, cuando uno hace una presentación, no importa si uno está en un seminario, eh, digamos, más académico o digamos, más de, digamos, esos estilos ANIF, desarrollo, etcétera, etcétera. La cuestión es que uno tiene como que, la idea al final es como vender un producto, ¿sí? Entonces, si uno pierde el ritmo, entonces como que la gente se desengancha y eso es lo que uno tiene que hacer. ¿M? Lo otro es un poco, pero es una cuestión que se va ganando con el tiempo, o sea, no es una cuestión que se, digamos, se dé de una vez, es que a veces hay como mucho texto en las diapositivas, ¿sí? Y no se apoyan tanto como en gráficos, me pareció a mí. Hay unas que no tienen ni un solo gráfico. ¿M? Entonces hay que, digamos, como un poco apoyarse más en eso porque la parte gráfica lo que hace es como tratar de enganchar pues, a los que están viendo. En cambio, si uno ve, digamos, 10 filas de texto, como está un poco perdido. ¿M? Entonces, así en general, serían como esas recomendaciones. Gracias, Gustavo. Dale, Laura. Bueno, no, pues muchas gracias a todos los estudiantes y al equipo docente que está ahí con nosotros y, bueno, a los estudiantes que hicieron estos trabajos para mostrarlos. Yo también tengo varias observaciones, sin embargo, traté de dejarles en cada una de las presentaciones al menos dos preguntas, pero parte de lo que vi en la mayoría de presentaciones es, uno, los slides o las diapositivas tenían mucho texto, a veces seguramente hay que dejar algo para que uno lo diga como factor sorpresa, pienso yo. Y en otras ocasiones, como segunda cosa importante, yo creo que sí hay que profundizar mucho en el cómo y el por qué. Varios de los equipos se quedaron explicando o describiendo como el fenómeno que seguramente podría tardar uno, máximo dos slides y se podrían extender un poquito más en lo que ustedes hicieron como análisis. ¿Por qué pasa eso? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que representa eso en la economía? ¿Qué es como la materia prima de lo que es este trabajo? ¿Sí? Entonces, digamos como que pasar de lo general a ese factor de investigación me parece importante. Y lo otro es, a mí me parece muy importante revisar las variables que estamos usando, pues porque seguramente el salario mínimo o la rentabilidad o X, Y, Z, que fueron las variables que ustedes hicieron, seguramente son variables que representan no el 100% de la investigación y podrían haber otras variables externas que sí. Por ejemplo, muchos de los trabajos estuvieron basados en el salario mínimo y recordemos que hoy en día solo hay 2.4 millones de personas que ganan el salario mínimo en Colombia, cosa que la informalidad pues está presente en nuestro país y seguramente la informalidad no la vamos a poder presentar en un trabajo de investigación. Pero hay otras variables que sí, no sé, varios hablaron de rentabilidades. La Superintendencia Financiera tiene en su página todas las variables, entonces tenemos el crédito promedio en Colombia, cuál es la rentabilidad de un banco, esas cosas como que podríamos revisarlas. Y con respecto, varios hicieron temas de inmuebles, por ejemplo, de la burbuja, de qué es la finca raíz en Colombia, de qué pasó. Todos nombraron temas así muy parecidos y de eso últimamente hay muchos artículos de investigación porque las empresas están queriendo replicar los modelos de México porque en México pasó exactamente lo mismo. Yo tengo un dicho y es, nosotros afortunadamente somos un país tercermundista en desarrollo,
Tenemos unos países desarrollados que nos anticipan muchas de las cosas que van a pasar. Seguramente valdría la pena revisar esas cosas alrededor, pero esas son como mis observaciones. Gracias, Laura. Gracias, Gustavo. Un aplauso a los chicos también. Vamos a recoger las preguntas que nos han dejado. Lo mismo, Gustavo, las que tengas nos son muy útiles para que ellos puedan, digamos, retroalimentar el trabajo avanzado. Ya pues nos queda también el último corte. Este proyecto integrador hace parte como transversal de la asignatura. Para los diferentes chicos, obviamente en colectivo, es decir, en conjunto, o en el caso de Luis que trabajó individualmente. Entonces, no, pues agradecerles a ustedes, pendientes pues de los resultados de la rúbrica, de la evaluación, para pues establecer los 3 primeros lugares. Entiendo que debemos remitir al equipo que lidera este proceso de ideas, bueno, creo que el de todos, pero ustedes necesitan los 3 primeros lugares, ¿cierto? Sí, ¿no sabes? Bueno, habla. ¿Cómo? De los ganadores cuando... Listo. Listo. Eso creo que es la otra semana que tenemos que enviar los resultados. Sí, listo. Sí, tenemos la otra semana para enviar los resultados, para enviarles a todos y pues ya parte del trabajo pedagógico que hacemos aquí, pues haremos una valoración conjunta del trabajo que se hizo. Entonces, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Laura, por acompañarnos en este proceso y por sus observaciones que aportan mucho al trabajo que vienen haciendo los estudiantes. Un feliz resto de día. Creo que nos dio exacto el tiempo, 10 de la mañana. ¿Listo? Muchas gracias, Laura. Gracias, chao. Hasta luego, que estén bien. No sé.